¿Ya? Muy buenas tardes, estamos en el taller de crítica literaria 1 de la Escuela de Literatura y recuerden ustedes que hoy jueves 1, ¿no? 1 de julio, en realidad estamos retomando el curso desde hace una semana porque el martes de esta semana no hubo clases por el feriado de ese día. Entonces lo que vamos a hacer ahora en esta sesión es terminar de leer algunos textos que correspondían al análisis de los cuentos El Chaco y Fénix, ¿no? Que son los dos cuentos de Ribeiro que al lado del acantilado ya fue leído ese análisis. Los tres cuentos forman parte de tres historias sublevantes. En la clase anterior algunos ya leyeron esos relatos. La señorita Ajax no se pudo conectar, no tuvimos problemas. El señor Chumbe sí leyó, el señor Maldonado también leyó, y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, de esa tarea quedarían pendientes de lectura los alumnos Mitma Navarro, Mozo Pizarro y Piñán, ¿no? Para concluir este tipo de análisis que hemos hecho de estos cuentos de Ribeiro. He hecho una suerte de arqueo, como dicen los contadores, o auditoría, que es un término que está de moda, y he visto que de los 12 alumnos que se matricularon en este curso, en realidad están asistiendo y cumpliendo con las tareas 6 alumnos de ese total de 2, que son los que están viniendo, aunque tengan a veces problemas de audio, qué sé yo, pero están cumpliendo con sus trabajos. Son Mitma, Mozo, Piñán, Chumbes, Maldonado Galindo, ¿no? Ahí los otros alumnos no han aparecido de modo regular, vinieron quizá alguna vez, no lo sé, pero en todo caso, haciendo ese recuento no ha sido posible ubicarlos o considerarlos ya a estas alturas del semestre como alumnos que están participando de las sesiones, que tienen ya notas, porque hemos hecho, digamos ya la tercera práctica, y queríamos cerrar ese capítulo con la lectura de estos trabajos que serán calificados, ¿no? Y que luego ya a través de la aula virtual se les enviará, diríamos, el calificativo y la justificación de ese calificativo. De manera que si estuvieran presentes Mitma, Mozo y Piñán en ese orden, ¿no? Sí, cualquiera de ellos tres, preferentemente siempre en orden alfabético, pero repito, Mitma Navarro, Mozo Pizarro y Piñán Alarcón son los alumnos que tendrían pendiente su trabajo de análisis acerca de estos dos relatos ya mencionados. No sé si está presente la señorita Mitma. El señor Mitma, sí está presente. Ah, perdón, el señor Alejandro Mitma, disculpe. Está presente. El señor Adrián Mitma, si está presente. Sí, buenas tardes, señor Mitma, disculpe. Entonces, señor Mitma, sí, yo lo escucho perfectamente, de manera que le pediríamos que lea esta es la práctica, ¿no? Que, bueno, debimos hacerlo el martes, pero como no hubo clases ese día, entonces hoy lo estamos haciendo. Acá tengo su cuestionario y voy a seguir, por cierto, y ya lo he leído, pero creo que sí es importante esta intervención de ustedes, no presencial, sino quiero decir, esta, diríamos, presencia en la pantalla de ustedes, porque ustedes son también expositores
Entonces, hay que hacer un trabajo y también leerlo, ¿no? Bien, lo escuchamos perfectamente, señor Adrián Mitma. Profesor, te daré cada uno 3 cuestionarios. El Chaco. Pregunta número 1. ¿Qué tipo de espacio y de tiempo se presenta en el Chaco? Fundamente su respuesta. El espacio donde confluyen los hechos de relato de esta tierra, en específico Huaripampa, lugar ubicado entre las provincias de Jauja y Huancayo, en la región de Junín. Pareciera que Ribeiro, con 3 historias relevantes, intenta retratar todo el Perú, ubicando cada historia en uno de los 3 espacios geográficos peruanos. Por otro lado, el tiempo desde que se relata la historia es ulterior, es decir, los hechos que se narran ya han sucedido. Además, el relato comienza en media red, tras la vuelta de los comuneros que trabajan en las minas de la Oroña. De acuerdo, correcto. Pregunta número 2. Características y rasgos peculiares que muestra el innominado narrador que identifica a sí mismo como un chiuchi. ¿Es solo un narrador o también personaje? El narrador permanece innominado durante todo el relato y solo se debe ser identificado una vez como chiuchi. Sin embargo, poco sabemos de este, aparte de que trabaja en la hacienda de Santiago. El narrador, en principio, tiene muy pocas actuaciones y mayormente solo es testigo. No obstante, en la última recta, también tiene participaciones con las cuales muestra una simpatía por Sixto Molina, como un intento de llevarle un caballo para que lo deje escapar. El narrador, podríamos decir, es homodigético en calidad de testigo, pero también debemos advertir que recupera información para contar la historia de Sixto. Don Santiago dice que la piedra le han empujado, nos contó Antonio. Dice que no ha caído solo con la lluvia. De acuerdo. Pregunta número 3. A semejanza de los moribundos, lo central en el desarrollo de los sucesos es el conflicto que se suscita entre fuerzas opuestas en sus intereses vitales y económicos. ¿Podrían identificarlos? Don Santiago posee una hacienda, tierras y ganado. En época de cosechas se moviliza a Huaripampa para obtener braceros que le hagan el trabajo. No obstante, los comuneros también tienen sus tierras, pero el hacendado le ofrece dinero a cambio de sus servicios. Con esto crea un ambiente de dependencia por parte de los habitantes de Huaripampa. Al conversarlos económicamente, no todos los vuelven trabajadores suyos, sino que les exige a estos un respeto, como vemos en la escena entre el niño José y Sixto. Es Sixto quien los pone como borregos, quien le meme la pezuña del patrón. El único que mantiene ante otros clientes es Sixto, que luego convence a algunos de dejar el trabajo de braceros y empezar a trabajar más en sus propias chacras. Sixto ataca de esta forma a Don Santiago, pero también ataca a los bienes de este, la parte más vital del personaje. El hacendado también toma represalias que suscitan de manera pública, mientras los actos de Molina son escondidas y de manera estratégica. De acuerdo. Pregunta 4. Los comuneros de Huaripampa se caracterizan porque se desplazan de un lugar a otro para realizar sus actividades laborales. Explique por qué ocurre esta dinámica. Los comuneros tienen una relación de dependencia con el hacendado. Tanto Don Santiago como los comuneros tienen tierras propias para trabajar. No obstante, el hacendado logra que estos últimos descuiden en parte sus tierras por las suyas, al convencerlos económicamente de hacer suyos. Aparte, se ve que otros también comuneros tienen trabajo en la hacienda, como es el caso del narrador. Esta dependencia de la instalación del hacendado hace que los comuneros se trasladen de Huaripampa a la hacienda para subsistir. Pregunta número 5. ¿Qué técnica emplea el narrador para ilustrar el tipo de relación que mantienen Sixto Molina y el hijo del hacendado? Para ilustrar el primer momento de interacción entre el niño José y Sixto Molina, y donde se muestra la relación de conflicto entre ambos, desde ese momento, es la escena. La escena es empleada para narrar los acontecimientos en un tiempo equivalente a los que se desarrollan estos. En dicho momento se percibe una actitud de superioridad y la exigencia por parte del hacendado de un respeto profesado por el comunero, ritual desbaratado por morir. Pregunta número 6. Comente y valore la escena en que Sixto Molina simula no entender el español en el que le habla el patrón, por lo cual hace que se produzca una traducción. Pero luego de esta, el comunero demuestra más elocuencia que el hacendado. La negativa de Sixto a hablar en español resulta problemática para Don Santiago. Sin embargo, cuando lo hace,
deja estupefacto al hacendado. Como lo afirma González Montes, don Santiago no está acostumbrado a escuchar a un comunero de esa forma, tan clara y con buenos argumentos. Con esto se afirma en parte que el comunero es capaz de convertir contra el hacendado. Por otro lado, y volviendo un poco a la escena, cuando Sixto habla en quechua, se muestra una incapacidad del hacendado, además, una dependencia momentánea del castellano es la lengua oficial para el hacendado, y al manejarla con destreza, a comparación de los comuneros, no se gana una futilidad, cosa que no lo haga con Sixto, ya que este se muestra igual al tener frases coherentes y bien pronunciadas. Número 7. Conocemos un relato en el que destaque la figura de un personaje popular que enfrente se significa plenamente, pero nunca se dejó de una prueba poderoso. Personaje ya amigo de Pedro Cartilado, ya que una parte del cuento se enfrenta a la autoridad, que es la propia municipalidad, aunque luego termina por ser derrotado. No obstante, el sacrificio que se da, si bien podría verse que se sacrifica la casa para una nueva búsqueda, esto sería una propuesta maniquea. Asimismo, el personaje sigue luchando con su adversidad, mientras Cristo Molina ya se muerto al final de su relato, se pierde la lucha. Ya. Fénix. El cuento Fénix. Pregunta número 1. ¿Qué es lo peculiar del sistema narrativo que emplea Ribeiro en el relato Fénix? Lo más resaltante del cuento Fénix es el empleo del perspectivismo narrativo. Esto permite al escritor hacer uso de un número variado de narradores en la lectura. Asimismo, estas narraciones se dan de manera simultánea para dar la impresión que se está relatando el momento. Así veremos varias rondas de narración dirigidas por 6 personajes. 4 de ellos pertenecientes al circo y 2 restantes al ejército. Pregunta número 2. Características físicas y referentes del espacio en que se ambientan los sucesos de Fénix. Completando el espacio peruano, Ribeiro localiza esta narración en la selva alta para ser más específicos. En el relato se desarrolla en un lugar llamado Corral Quemado, una zona próxima a Bagua y el Marañón, según nos informa el narrador. Es un ambiente muy caluroso y con fuertes lluvias, y plagado de insectos que no dejan dormir a gusto. Cabe resaltar que los personajes no pertenecen a este espacio, sino que todos se encuentran ahí por temas laborales. Pregunta número 3. El personaje Fénix ofrece su nombre al relato en el que participa. ¿Cuáles son sus características personales y laborales más significativas? Fénix es un exboxeador que tras sus días de gloria en Paramonga termina siendo un trabajador de Chacón. Se describe como un sujeto fuerte y grande, aunque ahora sea poca la fuerza que este tenga. Por su estatura, fuerza y abundante vello, Irma lo confunde en parte como animal, como una bestia. No obstante, Chacón termina por aplacar a esta bestia. Al ser su empleado, Chacón abusa de este y de la esposa del mismo. Fénix nunca pronuncia queja alguna, solo se somete. Sin embargo, luego veremos cómo se logra liberarse de su empleador. Pregunta número 4. ¿Qué aspectos de la trama justifican el que existan dos grupos de personajes? A. Fénix, Marcial, Irma, el enano. B. Eusebio y el teniente Sordi. La trama principal gira en torno a la obra circense que se lleva a cabo. En tal motivo, los personajes A tienen su lógica como narradores, ya que estos son parte del circo y por tanto son capaces de relatar los acontecimientos. En el caso del grupo B, aunque a primera resulta extraña en su presencia, se explica que son los espectadores. Hay grupos de militares que existen las funciones del circo para entretenerse. Es así que Ribeiro nos ofrece una perspectiva variada de los acontecimientos. Se podría decir una perspectiva interna, de los artistas, y otra externa, de los espectadores. 5. Hemos generado en el análisis de las narraciones hechas por los 4 personajes del grupo A, cumplen una doble función. ¿Podría explicar esta observación? Según González Montes, en caso de Chacón, se realiza una nueva acción, relata los sucesos del cuento, pero también requiere una ficción, la cual será desconocida por los espectadores del grupo B. Estos últimos se limitan a narrar lo sucedido,
Entonces, el grupo A se encarga de protestar una subtrama o subficción dentro de este relato, que será contado a los militares, y por la cual el Chacón muere. 6. El oso es un personaje pasivo, pero su presencia sí resulta indispensable para el desenlace. ¿Por qué? El oso es un personaje pasivo, pero su presencia es importante debido a que es el motivo principal de los militares para iniciar el circo. Desde el inicio se comenta que es la estrella del circo, el oso Com. Y el acto principal es la lucha de Fénix contra la bestia. Este acto motiva a los militares a ir al circo y por lo cual terminan apostando por ver quién gana en el duelo. Sin embargo, no se produce inconveniente, el oso está indispuesto. Es por ello que Chacón, sabiendo la relevancia del oso, decide disfrazar a Fénix como la bestia. Pero esto lo conduciría a su fatídico final. Pregunta número 7. ¿De qué modo se hace presente el tema de la marginalidad en este relato? En principio configuran el lugar como insoportable para su estancia. Es por lo mismo que Chacón ha decidido que pronto se moverá en otro campamento. A la par, la marginalidad se presenta en los personajes. Fénix es un ex boxeador caído en desgracia. Max es un enano que por su condición sufre abusos. Irma es el objeto sexual del cual se aprovecha Chacón. Eusebia es un militar que sufre los abusos del teniente Sordi. Chacón es el dueño del circo, pero no varón suficiente como para poder dirigir la empresa desde fuera, con lo cual él también debe trabajar. Y el teniente Sordi es un militar que, por su actor rebelde, es castigado con su estadía en la selva, a 40 grados a la sombra. Pregunta número 8. ¿Cómo resuelve Chacón el problema de posibilidad de que lo se enfrente a Fénix en la pelea? ¿Y qué consecuencias trae esta decisión del dueño del circo para él mismo? Chacón recuerda tener un traje, o más bien pieles de oso con los cuales decide vestir a Fénix, para que reemplace el enorme animal. Y ante la hora ausencia de Fénix, Chacón lo reemplazará. Para esto, anuncia al público, Fénix se encuentra enfermo y en su reemplazo, él luchará contra el oso. ¿Qué realidad es Fénix? Por lo que en verdad está indispuesto es el oso. Y está indispuesto es el oso. Ambos simulan una lucha feroz, donde Chacón sigue abusando de Fénix al golpear de manera seria. El ex boxeador no exhala ningún reclamo, simplemente sigue el plan, hasta que observa a Irma, y es entonces donde decide actuar como una bestia y termina asfixiando a su empleador, Chacón. Gracias, señor Misma. Muy exhaustivo, muy expositivo en su análisis. Le ha dado, digamos, una atención al desarrollo de todas las cuestiones. Hay algunas pequeñas, unas pequeñas faltas ortográficas mínimas. Otro pequeño detalle que hay que tratar de manejar bien es que cuando uno redacta, y nosotros estamos siempre redactando, hay un verbo que debemos evitar en lo posible, que es el verbo tener, ¿no? Tener, haber, estar, etc. Son verbos de alta, se usa mucho, pero en la redacción uno puede controlar eso revisando el texto. Es lo que ocurre en la página 2, ¿no? Se repite justamente el verbo tener en 2 renglones seguidos, ¿no? Bien. Luego, también en el uso de las palabras, usted sabe que en el español también hay las palabras juntas y separadas, ¿no? Entonces, usted aquí, por ejemplo, ha separado aparte, ¿no? Cuando debió ser juntos. Aparte se ve que otros también, comuneros tienen trabajo en Hacienda. Ahí también hay un problema con la sintaxis. Dice, aparte se ve que otros también comuneros, ¿no? Ahí hay una alteración. Se ve que otros comuneros, ¿no? O se ve también que otros comuneros tienen trabajo en la Hacienda. Se vuelve a repetir el verbo al cual ya hemos aludido. Esta dependencia que logra establecer el hacendado
hace que los comuneros se trasladen a Maripampa, a la hacienda, para subsistir. Yo creo que la pregunta está bien contestada, solo que estará de acuerdo conmigo en que también ellos, diríamos, se desplazan de un lugar a otro, porque muchos de ellos, si no todos, también trabajan en la mina, ¿no? Entonces hay un periodo laboral, un tiempo de trabajo en la mina, luego retornan a su comunidad, trabajan sus tierras y bueno, luego también, como usted ha señalado, sirven al hacendado, ¿no? Eso es lo que quería, creo que faltó agregar en esa pregunta, ese detalle, que son comuneros, pero también son obreros mineros, ¿no? Y quizá eso explique, en el caso particular, el liderazgo, la elocuencia, la resiliencia de Sixto, que también está sometido, con la excepción, ¿no? Y eso es lo que destaca Ribeiro, el narrador, con la excepción de que él es un hombre independiente, ¿no? Y el título es muy sugestivo, porque como usted bien sabe, el chaco es una palabra del quechua y es una práctica de trabajo, ¿no? Aplicada a los animales en los tiempos prehispánicos, para capturar a los animales y luego cortarles la lana. En este caso, el hacendado, heredero de esos conquistadores del pasado, ha utilizado también esa misma técnica, ¿no? Y por eso es que allí el relato tiene ese título, el chaco. Claro, que el chaco es una palabra de origen quechua, ¿no? No la usamos mucho en el mundo urbano, limeño, qué sé yo, pero sí Ribeiro, como usted señala, quiere dar una imagen representativa del Perú, y creo que este relato, ¿no? Con todos los elementos, efectivamente, logra ver cómo subsiste esta institución del Chaco, pero en esta vez aplicada a un ser humano independiente, rebelde en contra de los dominadores de esa época, ¿no? Que son los hacendados. Razones por las cuales se desencadenó en la década de los 60 la reforma agraria, ¿no? En la época del gobierno de Velasco. Siempre tenemos conflictos, siempre tenemos situaciones de esta naturaleza a lo largo de la historia, y ahora que vamos a recordar el bicentenario, estamos otra vez en una situación mayor, ¿no? Un conflicto así a morir, que ha llegado ya a límites grotescos, patéticos, como los sucesos que ayer se dieron. De modo que este relato Ribeiro, que a mí me gusta mucho, es pequeño, incluso en comparación con lo que está pasando ahora en el mundo real, no en el mundo de la ficción al cual se hace referencia en el relato. En la página 3, señor Mitma, en el último párrafo, a ver si es que voy a leerlo, me parece que hay un problema de construcción. Dice: por otro lado, y volviendo un poco en la escena, ¿no? Cuando Sixto habla en quechua, se muestra una incapacidad del hacendado, además de establecer una dependencia momentánea de hacia su empleado. Se invierte el sistema, al menos por un momento. El castellano es la lengua oficial para el hacendado, y al manejarla con destreza, en comparación, no esa comparación, sino en comparación con los comuneros, nos hace gala de su superioridad, cosa que no logra con Sixto, ya que se muestra igual al hilvanar frases coherentes y bien pronunciadas, ¿no? Lo cual quiere decir que el hacendado solo maneja el español, ¿no? Parece que es así, por eso no entiende a Sixto cuando Sixto habla en quechua. En cambio, Sixto, en ese sentido, es
es bilingüe, tiene esa capacidad de manejar los dos idiomas. Bien. Luego, en cuanto a Fénix, también veo que sus respuestas son pertinentes. Bueno, ahí en la pregunta 1 dice, lo más resaltante del cuento Fénix es faltó ahí el artículo, ¿no? El empleo del perspectivismo narrativo. Esto permite al escritor hacer uso de un número variado de narradores en la lectura, ¿no? En la lectura. Ahí dice que quién. Asimismo, estas narraciones, para acá hay que evitar también el concepto de narraciones, ¿no? Relaciones, etcétera, historias, ¿no? Así vemos varias rondas de narración dirigidas por 6 personajes, 4 de ellos. ¿Sí? Su pregunta luego es también la pregunta 2 de Fénix, ¿sí? El relato se desarrolla en una pequeña falla de carácter ortográfico, reclamado, y que en vez de qué zona es una zona próxima a Bagua, ¿no? Por eso les recomiendo, por favor, ¿no? Revisar exhaustivamente, porque a todos siempre nos puede pasar un error, eso es usual, ¿no? Ahora, usted señala en la pregunta 3, pone a Irma como la esposa, no, perdón, no, este es Fénix, sí. Chacón termina por aplacar a su empleado, Chacón abusa de este y de la esposa del mismo. O sea, sería Irma, ¿no? Irma lo pone como esposa de Fénix. No sé si esto es cierto. Creo que Irma también es una mujer sola, ¿no? Es decir, está en el grupo, pero creo que no hay una relación de pareja entre ambos, ¿no? Eso es una observación. Luego, sí, efectivamente, también está correcta. En cuanto a la doble función a la que aludo, esta observación que ha hecho usted aquí es muy buena. Dice, cuando en la pregunta 4, dice, es así que Ribeiro nos ofrece una perspectiva variada de los acontecimientos. Se podría decir una perspectiva interna, los artistas, ¿no? Y otra externa, los espectadores. Ese es un aporte suyo y me parece pertinente, ¿no? Eso es lo bueno. Luego también las otras preguntas, todas son interesantes, ¿no? Las ideas que desarrolla. En la pregunta 8 dice, Chacón recuerda tener un traje, o más bien pieles de oso, con las cuales decide vestir a Fénix para que reemplace al enorme animal. Y ante la ausencia, eso no me parece muy pertinente, se puede cambiar, se puede mejorar, que ahora, ante la ausencia de Fénix, podría ser mejor así, ¿eh? Y ahora, ¿no? Es decir, aquí el problema sería la sintaxis, que sea así. Y ahora, ante la ausencia de Fénix, Chacón lo reemplazará. Para esto anuncia al público que hay falta de un relativo. Anuncia al público que Fénix se encuentra enfermo y en su reemplazo él luchará contra el oso, que en realidad es Fénix, porque el que en verdad está indispuesto es el oso. Ambos simulan una lucha feroz, ¿no? Ha puesto también las referencias bibliográficas, recuperaciones que usted que ha conseguido por su lado, bueno, que me parece un buen trabajo, con excepción de estas pequeñas observaciones que le he señalado, que sobre todo apuntan a que los trabajos tengan la mayor calidad en cuanto al contenido, a las ideas que expone, a los conceptos que aplica el estudiante, ¿no? Y también a la corrección, ¿no? La corrección a la prosa. Recuerden ustedes que la crítica literaria también es un arte, ¿no? Y por tanto está sometida también a los mismos parámetros, a los criterios
la musicalidad, la claridad, la coherencia. Ahí ayuda mucho los signos de puntuación, ¿no? La coma, el punto, etcétera, los paréntesis. Entonces, todo eso es un trabajo que ustedes deben considerar como indispensable, ¿no? Indispensable. Pero es un buen trabajo que revela de parte suya una familiaridad con el trabajo que se hace en la crítica literaria. Muchas gracias por su aporte, señor Adrián Mitma. Muchas gracias. Bien, no sé si tenga alguna observación, señor Mitma. Bueno, sí, profesor, usted mencionó también lo de los mineros, el regreso, creo que fue una pregunta 4 del Chasco. ¿No? Sí lo tomé en cuenta, pero como ya está el trabajo hecho, no lo incluí, ya está presentado en la mina. Entonces yo pero sí lo tomé en cuenta cuando le puse la vez pasada también. Sí, en la pregunta 4 le dice del Chaco, ¿no? Sí, se refiere a que... Sí. De los mineros de Loroya. Claro, sí. Ahí revisa usted su observación. Sí. Y creo que ahí era pertinente también mencionar que estos personajes son, bueno, como es algo casi usual, todos nos desplazamos de un lugar a otro, salvo ahora en el tiempo de la pandemia, en que nosotros nos desplazamos, mejor dicho, no nos desplazamos físicamente como hubiera sido en la época prudencial, que tendríamos que habernos desplazado desde nuestras casas hasta la universidad, hasta la ciudad universitaria, ¿no? Entonces ya vemos que en realidad la realidad y la ficción ambas son relativas, nada se puede afirmar sobre nada, todo es cambiante, todo está sometido al cambio, ¿no? Pero es un trabajo que tiene sus méritos y se lo reconozco plenamente y le agradezco, como le digo, por darle peso a su labor de crítico literario. Bien. Luego debe estar el señor Mozo Pizarro, Richard, que también tenía pendiente la lectura de este trabajo sobre estos dos relatos. Está creo, ¿no? Sí, está presente el señor, siempre participa, por cierto. Después he hecho esta selección de gente que siempre viene, siempre participa, siempre aporta, y mientras que otros alumnos, bueno, se matricularon, pero en fin, parece que luego dejaron el curso simplemente. Escuchamos, señor Mozo. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Bien, paso a relatar mi trabajo. Ajá. Tarea calificada 3. El Chaco. El Pregunta 1. ¿Qué tipo de espacio y de tiempo se presenta en el Chaco? Fundamenta su respeto. Toda la narración ocurre en el distrito de Huaripampa, ubicada en la provincia de Jauja, que pertenece al departamento de Junín, así como cerca a diversos relieves montañosos, quebradas y extensos campos que pertenecen a la topografía de dicho pueblo, dentro de la diócesis del Tec. En cuanto al tiempo, es posible dilucidar una aproximación en función al tiempo de cosecha en Junín. Esta ocurre a mediados de enero hasta las primeras semanas de diciembre, que es cuando posiblemente ocurrió el acto del Chaco contra Sixto Molina. 2. Características y rasgos peculiares que muestran el innominado narrador, que se identifica a sí mismo como un chuchi. ¿Es solo narrador o también personaje? Por lo planteado en las siguientes expresiones, nosotros creímos que lo había matado, esta vez de verdad, y ahora cita, nosotros no queríamos trabajar, sin cita,
Se puede observar a nivel gramatical que se trata de un narrador en primera persona del tipo plural. Por otra parte, de acuerdo a su participación dentro de la historia, se puede considerar como un narrador testigo a causa de que no cumple un rol partícipe central en el cuerpo central de la historia y debido a su participación dentro de la diégesis sin ser protagonista. Esto significa que el narrador sí es una persona más dentro del relato, pero no funge como protagonista, pero sí como un tipo, cual cámara, que nos permite determinar los eventos. Ajá. Que nos permite determinar los eventos. A semejanza de los moribundos, lo central en el desarrollo de los sucesos es el conflicto que se suscita entre fuerzas opuestas en sus intereses vitales y económicos. ¿Podría identificarlos? Para entender la pugna expresada en la historia, se ha de conocer cuál es la caracterización de los personajes antagónicos. Por un lado, don Santiago posee rasgos de agresividad y la potestad para amenazar a otros individuos. Esto se evidencia cuando el narrador menciona, abro cita, te he dado la mano y no me la has querido recibir. Acuérdate de esto para toda tu vida. Fin de cita. Persiste un talante utilitarista para con los indígenas y si estos no acatan sus órdenes, expresa una postura encolerizada sumado a un fuerte rencor e irritabilidad. El estatus social que ostenta es de una persona con suficientes medios económicos y de mucho poder como para disponer de todo un pueblo. Abro cita. Don Santiago solo venía a Huaripampa en época de cosecha o de barbecho, cuando necesitaba brazos para su tierra. Invitaba cigarrillos y aguardiente. Fin de cita. Sí. Don Santiago posee incluso poder ligado con lo político, puesto que mantiene una relación de cercanía con personas de cargos públicos, así como un manejo de contextos legales que le permiten gobernar sobre la población de Huaripampa. Por otro lado, se habla del personaje de Sixto Molina, quien es una persona indócil que no se somete fácilmente a quienes buscan subyugarlo. Sabe cuál es su valor como individuo y no está dispuesto a someterse ante las arbitrariedades de quienes considera prepotentes. Hace una crítica a sus compañeros porque estos asumen el rol pasivo. Abro cita, ustedes tienen sangre de calandria, alma de borregos tienen, lamen la pezuña del patrón. Fin de cita. Sus condiciones económicas no le permiten vivir en opulencia, mas esto no parece importarle, ya que no trabaja por obligación, sino que se autoabastece y cuando la obra lo hace por practicidad. Es a partir de las contradicciones e intereses de ambos personajes que no es posible un ambiente de cordialidad, sino el de hostilidad total por la que ambos representan. 4. Los comuneros de Huaripampa se caracterizan porque se desplazan de un lugar a otro para realizar sus actividades laborales. Explique por qué ocurre esta dinámica. Los personajes de la diégesis son comuneros que trabajan realizando doble jornada. Abro cita, Sixto llegó de las minas hace meses. Nosotros nos decíamos que cuando llegue la época de barbechar, se morirá de hambre. Y como ya había que empezar a cosechar. Fin de cita. La población de Huaripampa trabaja en socavones y sufre parte de la intoxicación que ello implica. Es debido a esto que también deben buscar otros medios para mantener su economía de subsistencia. Así surge el acto del barbecho. Este es un periodo que transcurre entre la cosecha de un cultivo y la siembra del cultivo siguiente. Por otro lado, está el acto del chaco, que consiste en cercar al ganado ovino con el ánimo de trasquilarlo como parte de un acto de caza. De allí que la dinámica de movilidad social sea la que caracteriza esta comunidad. 5. ¿Qué técnica emplea el narrador para ilustrar el tipo de relación que mantiene Sixto Molina y el hijo del hacendado? El narrador es la voz ficcional que enuncia la diégesis de un texto narrativo. Existen dos tipos de narradores en función de su participación en la historia. Así, cuando el narrador está inmerso en las acciones se considera homodigético. Y si este no es el protagonista del hecho, es un narrador espectador, ya que expresa lo acontecido sin ser el eje de la historia. Por lo que para dar cuenta del tiempo que transcurre entre la llegada de Sixto y su ajusticiamiento, usa una elipsis. Esto lo observamos cuando dice, abro cita, una semana después, el pastor específico Sánchez bajó de madrugada a la casa de don Santiago. Fin de cita. Y él, abro cita,
A la mañana siguiente estaba de nuevo bajo el Quismán. Fin de cita. Son muestras que se está omitiendo información innecesaria que no representa mucho para la historia. Estos elementos develan un salto temporal en el relato para enfocarse en eventos más trascendentales que permitan las fluidez del cuento. 6. Comenta y valera la escena en la que Sixto Molina simula no entender el español en el que le habla el patrón, lo cual hace que se produzca una traducción, pero luego de esta, el comunero demuestra más elocuencia que el hacendado. Esta escena ocurre tras lo que supone un atentado en la celda de Don Santiago. De acuerdo a lo expresado por su hijo, José, el implicado en esta acción fue Sixto Molina. Al llegar a su hogar, el mayordomo es empleado como vía de comunicación para obtener información del presunto implicado. Sixto habla en quechua, mas luego en castellano, necesitando del mayordomo que servirle de puente de comunicación. Esto implica que Sixto conocía perfectamente el habla del castellano, pero por razones de un desprecio implícito y ante la idea de que estas personas no tienen un vínculo político, laboral o familiar, no hay necesidad de dirigirles la palabra ante las difamaciones que se le imputan. Su habla en quechua es la manera de mostrar su superioridad. Sabe que los hacendados no lo van a entender, y a su vez, un componente de animadversión hacia la figura de los poderosos, quienes, prepotentemente, creen poder sujetar a Sixto bajo el yugo de sus medios. Es así que la escena del buen manejo del castellano es una forma simbólica de ostentar fuerza y repudio ante el invasor no bienvenido. Bueno, la pregunta sí que no pude responderla debido a que no encontraba en ese momento una relación con algo que me sujeta a la pregunta, que tuve que presentarle esta. En cuanto al texto, en cuanto al siguiente texto, Fénix, pregunta número 1. ¿Qué es lo peculiar del sistema narrativo que emplea Viveiro en el relato Fénix? El cuento de Viveiro está estructurado de tal modo que es posible establecer una secuencialidad en la historia que se está presentando. El profesor Carlos García Bedoya concibe que es necesario, si se desea captar cabalmente la lógica narrativa de un relato, examinar cómo se ordenan los sucesos. El texto narrativo posee una secuencia lógica y cronológica que funge de estructura para contar una historia, y este es el criterio del orden natural. Sin embargo, como el cuento se expresa de acuerdo a cada uno de los 6 personajes, estamos ante el uso de un tipo de entramado particular, la alternancia. Esta es definida como el empleo de, abro cita, 2 o más líneas narrativas que se van presentando alternadamente de manera paralela. Fin de cita. Esta es la particularidad del cuento, ya que cada personaje narra su historia y nos presenta un tipo de focalización. 2. Características físicas y visionarias del espacio en el que se ambientan los sucesos de Fénix. El cuento posee un aspecto de espacialización claro. La historia se desarrolla en la zona amazónica lindando con el río Marañón, específicamente en la selva baja del Perú, Omagua, por lo cual se condensa la mayor cantidad de bosques amazónicos con una de las temperaturas más intensas al estar próximo a la línea ecuatorial. Esto se retrata bien cuando Fénix dice, abro cita, aquí todo es vapor que brota de los pantanos y agua que cae del cielo y plantas y árboles y maleza que nos echa su aliento de ponzón. Fin de cita. 3. El personaje Fénix ofrece su nombre al relato en el que él participa. ¿Cuáles son sus características personales y laborales más significativas? En el ámbito de la personificación, Fénix es retratado como un personaje que pertenece al ámbito cultural afrodescendiente. Se menciona que su lugar de origen es Paramonga, que fue parte de una familia numerosa de 7 hermanos, y que se da a entender que desaheró, entre comillas, a una joven menor de edad. Más que por apoyo de un conocido, logra adentrarse en otro tipo de rubro. Abro cita. Boxeador, me dijo. Boxeador, compadre. Tú te vienes a Lima, Sambo, hay que probar suerte en el ring. Fin de cita. Es con la inserción de Fénix al cuadrilátero que logra alcanzar un renombre, lo que le permite que pueda laborar en el circo que Marcial auspicia. Su fuerza es admirable, ya que, abro cita, de un solo puñetazo derribaba a una mula, fin de cita, convirtiéndose así en la estrella circense. 4. ¿Qué aspecto de la trama justifica el que existan 2 grupos de personajes? A. Fénix Marcial, Irma el Enano, B. Eusebio y el Teniente Zorro.
La historia revela un conjunto de personajes que anuncian los eventos de los cuales son partícipes. Así, existe un conjunto que está encargado de presentar el espectáculo circense, mientras que hay un público espectador que demanda un producto de entretenimiento ante un ambiente que se torna muy difícil. Esto también puede ser calificado como un conjunto civil y otro militar. El caso del primero tiene necesidades económicas que al depender de su trabajo buscan crear oportunidades de comercio que les provea de ingresos. Para el segundo caso, el bando de la milicia pertenece a un rubro cuya disciplina resulta estricta y las actividades de esparcimiento sofocan, por lo que su quehacer, cuando están en días de franco, les permite buscar entretenimiento fácil e inmediato. A su vez, también es posible observar que el grupo circense es considerado como un conglomerado de sujetos marginales que no encajan en las líneas convencionales de la sociedad, mientras que el sector militar es visto como figuras de autoridad que rigen en un tipo de orden institucional por medio de la fuerza, lo que hace que puedan formar parte de la sociedad sin ser marginalizados. En ambos casos, la trama demanda que exista un grupo que oferte un espectáculo y otro que sea el consumidor del servicio presentado, lo que justificaría la necesidad de dividirlos en grupos. 5. Hemos señalado en el análisis que las narraciones hechas por los 4 personajes, grupo A, cumplen una doble función. ¿Podría explicar esta observación? Como el cuento emplea la focalización interna y el narrador es autodigético, los eventos que se presentan permiten determinar los aspectos de la subjetividad individual, el pasado, los aspectos que perturban de cada uno de los personajes. El recurso de la multiplicidad de narradores permite ampliar el tipo de diégesis que se construye en el cuento. Es así que el lector puede sentir empatía con los personajes y asumir una posición axiológica frente a cómo se identifica con los eventos narrados y la manera que su carácter sufre o se siente regocijado. Allí es que radica la doble función en el modo de narración presentado, la configuración de personajes más profundos y la toma de posición tras la inmersión que afronta el lector al entrar en contacto con el texto. 6. El oso es un personaje pasivo, pero su presencia sí resulta indispensable para el desenlace. ¿Por qué? El oso es el personaje clave que genera rentabilidad al circo. Al ser una bestia salvaje, se asume que su presencia es la de un animal fiero con una fuerza peligrosa para una persona, por lo que su empleo en la dinámica del espectáculo resulta crucial, ya que su ausencia, luego de tanta propaganda mediática, provoca el inmediato rechazo de los espectadores. Como el dueño del circo desea una gesta medieval, entre comillas, entre hombre y bestia, así como también los antecedentes en otras locales, permitir a sí mismo eliminar el show que implica el duelo entre Fénix y el oso. Ante la inoperancia del animal y en su búsqueda del apuro, se le sustituye con un ser falso. Si es que este animal hubiese estado en las mejores condiciones, es posible que el conflicto comercial no se haya dado, ya que la lucha sería como fue planificada originalmente y no hubiese devenido en la muerte de 7. ¿De qué modo se presenta el tema de la marginalidad en este relato? El significado de la marginalidad se encuentra determinado dentro de la teoría de la modernización y se refiere a las personas. Esta es una de las varias teorías del desarrollo. La noción de marginalidad devela la exclusión de los sujetos, pero considera además aspectos sociopsicológicos, culturales y políticos. En ese sentido, el personaje más significativo que engaja esta idea es el enano. Su persona no encaja dentro de la normalidad de los sujetos productivos. Al ser una persona que sufre una acondroplasia, no encaja en el formato de aparato productivo que exige la sociedad. Esto hace que vea en condiciones denigrantes, que se vea en condiciones denigrantes. Mis amigos se fueron y yo quedé solo en las cantinas, recogiendo puchos mendrugos, sin banco, donde dormir, verdes de puro hambre. Espera una cita, perdón. Al no encajar en la sociedad, su rol es reducida a la ridiculización, por lo que es bienvenido en el circo para así probar risas tras lo que implica su condición genética. 8. ¿Cómo resuelve Chacón el problema de la imposibilidad de que el oso enfrente a ella y qué consecuencias trae esta decisión del dueño del circo para el mismo? Puede acudir a sus bibliografías complementarias.
Maestro Chacón es un personaje que se considera a sí mismo en el pináculo de su círculo social. Esto porque dispone de recursos y gente que están a su servicio. Más sabe que esto es solo una pantomima, pues que existen en otros medios y con mayores recursos ámbitos en donde él no destacaría. Esto hace que se considere un buen administrador, puesto que produce espectáculos. Como tal, asume que debe cumplir un rol, tanto por el dinero que ha obtenido como por el prestigio que implica su trabajo. Al ver al animal desgastado, concibe que es mejor encontrar un reemplazo, para lo cual recuerda la existencia de un traje de oso que podría ser empleado por Félix. De acuerdo a su lógica mercantil, este era el medio más decente para subsanar la posible afrenta contra sus espectadores. No obstante, no prevedita las implicaciones de un uso constante de quien emplea el traje, ya que el desgaste físico era inevitable. Esto ocasiona que cuando se dé la lucha con el oso, Fénix se sienta agotado y que se acueste sobre Marcial, provocando su muerte. Abro cita. Lo ha estrangulado, que lo ha aplastado contra el suelo hasta ponerlo verde. Fin de cita. De esta forma, en su búsqueda por regocijar a su público y garantizar su dinero, comete el error de no apoyar a sus trabajadores, conllevando esto a su irremediable muerte. Eso es todo. Gracias, señor Mozo. Hemos escuchado, hemos leído, has hecho un buen análisis con aportes interesantes en varios pasajes de las respuestas que ha hilvanado. Ese es el relato de Ribeiro, donde él emplea una técnica muy rara en él, ¿no? Esto de la secuencia de narradores. En este caso la función, digamos, del autor consiste, se parece al teatro un poco, ¿no? Es decir, le da voz a cada uno de ellos, o a cada narrador le da la posibilidad de pensar y de hablar y de actuar, ¿no? Y de ese modo se da esa dinámica que usted ha señalado, sí. Bien, en cuanto, diríamos, a la pregunta en la que emplea este concepto de la secuencialidad, también trae aportes, citas que enriquecen el análisis, efectivamente. Ha cumplido usted con mucha exhaustividad, ha hecho un trabajo extenso. La observación, diríamos, en general, para no entrar en detalles, sería que habría que revisar la redacción final, ¿no? Para no incurrir en algunos errores, por ejemplo, así, ¿no? Que es un adverbio. Aquí usted lo ha separado, sí, ¿no? Y no tiene tilde además, ¿no? Bueno, igual pasa, por ejemplo, con el concepto de central en la página 1, rol de partícipe central en el cuerpo central de la historia. Entonces son cuestiones ya de redacción en las que usted debe ser más minucioso, porque usted tiene capacidad para exponer, para analizar, para usar conceptos. Todo eso está bien. Lo que hay que tratar de mejorar, de perfeccionar, de pulir es esta labor engorrosa, la de la corrección, que a todos nos es engorrosa, a todos nos es difícil, ¿no? Pero hay que revisar el texto. Claro, además por la extensión que le ha significado este trabajo, es evidente que el tiempo es el que nos falta y nos hace incurrir en errores que en una segunda o tercera lectura nos hubiéramos captado, ¿no? Por ejemplo, el uso del gerundio, que es una de nuestras grandes tragedias. En la página 3 dice usted: los personajes de la DIEG son comuneros que trabajan realizando doble jornada. Pero usted dice que trabajan, realizan, no, hay una pequeña, un error
Ahí está, el gerundio se da bien, pero te ha puesto solamente el indicativo, y así por el estilo. Entonces ahí sería mi consejo como su profesor, el de ponerle más tiempo, el de tomar un tiempo adicional, porque su trabajo tiene calidad, las preguntas están bien planteadas, las respuestas están bien planteadas, usa usted conceptos, maneja el análisis de los relatos, conoce a Ribeiro. Algo muy importante que no creo que es el primer trabajo que veo, se usan citas, ¿no? Citas precisas para fundamentar lo que se está diciendo. Acá, por ejemplo, otro pequeño error en la página 6 también es el tiempo, ¿no? Dice en la página 6, en el último párrafo, dice: para el segundo caso, el bando de la milicia pertenece a un rubro cuya disciplina resulta estricta y las actividades de esparcimiento son pocas, por lo que su quehacer cuando están en el día de Franco les permite buscar, es un entretenimiento, ¿no? Y usted ha puesto ahí entrenamiento, que podría haber sido, pero en otro contexto, porque acá efectivamente ellos buscan entretenerse con la función que está preparando el circo y con esta dinámica interna que se está produciendo dentro, que ya son, diríamos, recursos del narrador de buscar para el desenlace algo inesperado, ¿no? Algo que está dentro de las posibilidades que pueden existir en la realidad como en la ficción, ¿no? También los delincuentes, por ejemplo, también se disfrazan, ¿no? Y en cualquier campo, ¿no? En muchas obras, en muchas situaciones se ve esto, el disfraz, o que ahora nosotros también nos hemos visto a disfrazarnos para afrontar el peligro de esta enfermedad que nos viene golpeando desde ya hace muchísimo tiempo, no esperábamos, ¿no? Sus observaciones sobre el enano son muy pertinentes, ¿no? Son muy valederas, así que desde ese punto de vista, como le digo, lo que recomendaría es una relectura para elevar hasta donde uno pueda la calidad, la corrección, la coherencia de las reacciones, de los textos, de los artículos, ¿no? Esto yo lo entiendo perfectamente porque la tarea nuestra es leer y escribir, leer y escribir, leer y escribir. Es una interacción constante. Eso es lo que ocurre, pero como le digo, el trabajo es de calidad y precisamente por ello recomendamos esta tarea adicional, que es la de escribir, como dice Carneiro, supone básicamente generar ideas, ¿no? Generar ideas de acuerdo al tema, lógicamente, trabajar con un esquema, luego ponerse a redactar en los párrafos, y la tercera operación que a veces nos olvidamos, que es la de la corrección, ¿no? Estos tres momentos son importantes en el caso de nosotros, ¿no? De todos quienes nos dedicamos precisamente a escribir, a producir textos de acuerdo a diferentes formatos, de acuerdo a diferentes modalidades, y esto se complica pues en esta situación inédita, ¿no? Que es el cambio, es un cambio drástico que ha habido
en el mundo, no solo estoy hablando de la literatura, por cierto, sino en la realidad total. Nos hemos visto involucrados o para seguir existiendo, hemos tenido que cambiar muchos hábitos o aprender cosas nuevas y eso, por ejemplo, se observa en el hecho de que unas personas jóvenes como ustedes han entrado más fácilmente, mientras que una persona como yo, que toda gran parte de su vida trabajó de modo presencial, ¿no? Ahora tiene que adaptarse, tiene que ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Asumir también otras tareas que, bueno, las máquinas nos ayudan, pero no en todo, ¿no? Entonces, por eso es importante no olvidar e insistir en esta urgencia de releer el texto, ¿no? Eso es, señor Mozo, muchas gracias por su aporte, por el trabajo realizado. Bien, creo que nos queda la señorita Natalie Sofía Piñán Alarcón. ¿Está presente? Sí, está. Ya. Le escuchamos como a todos, con toda la atención posible. Sí, profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Dígale que hable fuerte, porque Voy si no a no hacer a va a leer. escuchar. Sí, sobre el Chaco. Un poco, eleve un poco el volumen, por favor. Ok, ¿qué tipo de espacio de tiempo se presenta en el Chaco? Fundamente su respuesta. Ahí está. El tipo de espacio que se presenta es la serranía peruana en la comunidad de Huaripampa y Junín, donde varios de nuestros personajes se desenvuelven dentro de pequeños lugares como el bar, las afueras de la hacienda de Don Santiago, la casa de Sixto Molina, etc. El tipo de tiempo que se presenta es uno que inicia desde inmedia res, pues también nos narra aquel pasado donde varios campesinos, entre ellos el padre Sixto Molina, trabajaban para Don Santiago, o tal vez el viaje que muchos guaripampinos realizaban en dirección a Noroya. Por el contrario, narra de su inicio, ¿no? Cuando muchos de los pobladores regresan al pueblo para descansar de la peligrosa labor en las minas. Dos, características y rasgos peculiares que muestra el denominado narrador, que se identifica a sí mismo como Chuchi. ¿Es solo narrador o también personaje? El narrador de la historia es identificado como Chuchi, un nombre que se utiliza para referirse a alguien menor. Por lo tanto, puede ser un niño o alguien que todavía no está tan lejano a esta etapa. Por otro lado, parece ser que este narrador siente alguna afinidad por lo que piensa Sixto Molina, ya que suele acompañarlo. Un ejemplo de ello es cuando está con él mientras paseaba con los hermanos Pauca. También cuando estuvo de vigilante, cuando Sixto y los Pauca intentaron asesinar al hijo de Don Santiago. Por ello es que nuestro narrador es un personaje, ya que no relata desde una periferia. Él interactúa con el resto de personajes e incluso su participación es fundamental para ciertas partes del relato. 3. A semejanza de los moribundos, lo central en el desarrollo de los sucesos es el conflicto que se suscita entre fuerzas opuestas en sus intereses vitales y económicos. ¿Podría identificarlo? En los moribundos observamos aquella diferencia en el trato hacia los soldados, pues existía un temor de que estos fueran ecuatorianos debido a la amenaza que representan, pero al final este maltrato se sustenta en el orgullo por la victoria peruana. En este cuento, en Chaco, hallamos también un problema en torno a las diferencias, pero esta vez basada en lo socioeconómico. Existen personajes que se encuentran sobre el resto de la comunidad, como Don Santiago y su hijo, quienes se dedican a someter como mano de obra a los comuneros y no les dan un pago justo, ya que era poco o inservible lo que les ofrecía, como la máquina de escribir. Además, si estos se comportaban de manera rebelde, eran amedrentados como a Sixto Molina. 4. Los comuneros de Huaripampa se caracterizan porque se desplazan de un lugar a otro para realizar sus actividades laborales. Se explica por su curiosa dinámica. Los comuneros tienen ganado, por lo que deben estar constantemente en movimiento con ellos para que se paseen. Por eso Sixto Molina solía estar fuera de casa con su ganado. Además de ello, muchos deben viajar a Huancayo para hacer compras de objetos como coca y aguardiente. Incluso Huaripampa era un lugar que recepciona a otros comuneros, quienes iban a comprar ponchos y colchas de la 5. ¿Qué técnica emplea el narrador para ilustrar el tipo de relación que mantienen Sixto Molina y el hijo del hacendado? Según González, en el Chaco se emplea la técnica de la escena, ya que al ser caracterizada
narrar el evento en un tiempo casi equivalente, se logra mostrar mediante la descripción cómo sucede el hecho, el lugar, el diálogo, la reacción entre personajes. Un ejemplo de ello es cuando Sixto Molina se encuentra con el hijo del hacendado por primera vez. Sin embargo, este comunero se muestra como alguien desafiante ante alguien superior. 6. Comente y valore la escena en la que Sixto Molina simula no entender el español en el que le habla el patrón, lo cual hace que se produzca una traducción, pero luego de esta el comunero demuestra más elocuencia que el hacendado. Al ser considerado Sixto Molina como autor del daño hacia la casa del hacendado, es visitado por estos hombres. Sin embargo, Molina se hace el desentendido ya que no entiende el castellano. Esto crea una desesperación en el hacendado, ya que para él es inconcebible que alguien no sepa hablar castellano. Esto es curioso ya que el hacendado muestra que hay imposición de la lengua castellana por sobre la quechua, y esto no es solo por la supuesta superioridad de esta, sino porque hay un hacendado en la comunidad, por lo que implica que todos deberían aprender su idioma, en vez de que él aprenda el quechua, idioma de la mayoría. A pesar de ello, Sixto Molina empieza a hablar castellano, pero al hacerlo tan fluido parecía que hablaba mejor que el hacendado. Esto indica que a pesar de los múltiples insultos hacia su persona, porque se le dijo bestia, Sixto aprendió de manera brillante el castellano, pero que eso no implique que un hombre que llega de manera amenazante a su casa le exija hablar en su idioma. 7. ¿Conoce algún otro relato de Ribeiro en el que destaque la figura de un personaje popular que enfrenta y se sacrifica finalmente, pero nunca se dejó dominar por el más poderoso? Hasta la actualidad solo había leído cuentos de Ribeiro que se ubican en urbanos y donde si bien hubo enfrentamiento, el sacrificio no fue tan sangriento o inminente como en este cuento. Podría señalar al cuento Gallinazos sin pluma, donde los huérfanos Efraín y Enrique se enfrentan a la autoridad que era su abuelo. Ellos dos se alejan de aquella estabilidad que significaba la casa y el poco alimento que tenían con el abuelo para escapar a otro lugar, lo cual no significa la felicidad, porque el cuento termina con esta cita. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Esto significa que el futuro en la gran ciudad será difícil para sobrevivir, ya que podrían encontrar la muerte. Por otro lado, también podríamos nombrar el cuento Fénix, donde el protagonista Fénix mata a su jefe y escapa sin rumbo fijo, pero sabiendo de que es posible que lo estén buscando por sus actos. Ahora voy a leer las notas Fénix. 1. ¿Qué es lo peculiar del sistema narrativo que emplea Ribeiro en el relato Fénix? El sistema narrativo que hallamos en este cuento es la pluralidad de voces, ya que cada párrafo es narrado por diferentes personajes, como Marcel Chacón, Irma, el enano, Félix, Teniente Sordi y un soldado. González llama a esta técnica perspectivismo narrativo, ya que cada personaje puede narrar una misma escena o situación desde su punto de vista. Por lo que al leer el cuento, tenemos la impresión de que estamos enterándonos de los hechos de manera simultánea a la narración. 2. Características físicas y regionales del espacio en el que se ambientan los sucesos de Fénix. La diócesis está desarrollada en Corral Quemado, una comunidad que se encuentra en la selva peruana cerca del río Marañón. Esta zona es descrita como un lugar muy caluroso y lluvioso, por lo que muchos no pueden conciliar el sueño y las noches. Por otro lado, es un lugar conformado por chacras. 3. El personaje Fénix ofrece su nombre al relato en el que él participa. ¿Cuáles son sus características personales y laborales más significativas? Primero hay que señalar que Fénix inicia toda la ronda de narración, por lo que indica una posible importancia dentro del cuento. Por otro lado, se destaca el pasado del personaje durante sus relatos, ya que él venía de Paramonga, un lugar costero, y era considerado un hombre muy fuerte, conocido en el mundo del boxeo. Era de gran peso y su altura que atraía miradas femeninas y buena fama. No obstante, en la actualidad ya había perdido esa masa muscular y el título de campeón de ring, aunque no tanto aquella perspectiva de hombre fuerte y temible. Por ello, en el circo desempeña un número que atrae a los soldados, en el de la pelea con el niño. Lamentablemente, Fénix no estaba feliz porque sufría mucho maltrato físico. 4. ¿Qué aspecto de la trama justifica el que existan dos grupos de personajes? A. Fénix, Marcial, Irma, el enano, B. Eusebio y el teniente Sordi. Ambos grupos se encuentran en una misma situación, el número del circo que se efectuará en aquella comunidad de Corral Quemado.
El circo había viajado hacia esa zona para poder atraer espectadores de ciertas zonas cercanas a la comunidad. Por otro lado, los soldados estaban cerca debido a su trabajo. Ellos estaban haciendo un camino en barco. 5. Hemos señalado en el análisis que las narraciones hechas por los 4 personajes grupo A cumplen una doble función. ¿Podría explicar esta observación? De acuerdo al análisis de González, la primera función de estos narradores sería el de contar el desarrollo de los eventos, los cuales giran en torno a los preparativos para la tan esperada función, que sería la última y posiblemente la que determina su decente reputación cuando los soldados queden satisfechos con los números. La segunda función permite conocer más a los personajes, que nos cuentan cómo iniciaron en el mundo del circo o el pasado laboral que los hizo quedarse en un puesto tan errante y desgastador como el circo. 6. El oso es un personaje pasivo, pero su presencia sí resulta indispensable para el desenlace. ¿Por qué? Si bien el oso es considerado como un trabajador amigo del circo, su presencia es quien atrae a los soldados, ya que se prometía una pelea cuerpo a cuerpo entre el oso y él. Los soldados habían hecho sus apuestas y confiaban en que este número los distraería y haría ganar algo de dinero. Sin embargo, al no despertar el oso, el dueño tratará de que se efectúe a como dé lugar, porque el éxito de todas las jornadas circenses dependía del animal. 7. ¿De qué modo se hace presente el tema de la marginalidad en este relato? Ello se hace presente a través del trato de Marcial Chacón hacia sus trabajadores, a quienes golpea y humilla, obligándolos a hacer trabajos degradantes como el enano, empequeñando sus habilidades como Félix o abusando sexualmente a Irma. Estos subordinados no hacen nada contra el dueño, pues dependen enteramente de él, a la vez que el dueño sabe que él es quien tiene poder y comete todas las fechorías que puede. Abro cita, son superior a ellos. ¿Quién me lo puede discutir? Cierro cita. 8. ¿Cómo resuelve Chacón el problema de la imposibilidad de que el oso enfrente a Félix en la pelea y qué consecuencia trae esta decisión del dueño del circo para él mismo? Marcial era consciente de que podía tener problemas si el número se cancelaba, ya que antes había tenido problemas en otros lugares porque no solo se nos pusieron. Por esos motivos acordó que tenía piel de oso guardado y le obligó a Félix a disfrazarse, para que así la pelea sea entre Marcial y Félix disfrazado de él. Lamentablemente, esto no lo conllevó al éxito, ya que durante la pelea Chacón golpea muy fuerte a Félix y lo humilla, mientras los soldados pelean. Félix, muy agotado, sigue peleando contra su jefe, pero tanta es su fuerza y la rabia contra alguien que lo ha maltratado, que lo ahoga y así fallece Chacón frente a todos. Bien. Muchas gracias, señorita Piñán, por su trabajo que hemos seguido. Igualmente también es un análisis exhaustivos, con aportes, con enfoques que hacen más legible, más comprensible estos relatos que Ribeiro escribió y publicó hace ya varias décadas, exactamente el año de 1964, ¿no? Hace muchas décadas y especialmente a él le interesó dar de manera sintética, simbólica, una imagen del Perú por regiones, ¿no? Por regiones, que es un criterio que todos manejamos, aunque sepamos que es algo simple, que esconde una complejidad mayor, ¿no? Una heterogeneidad mayor, pero en fin, esa era la mirada de Ribeiro en este tiempo. Igual mi recomendación también es la de revisar, ¿no? Los análisis, la argumentación funcionan, están empleadas de modo conveniente, pero sí hay repeticiones de palabras que hay que evitar, o algunas letras que se han confundido una con otra, el cómo sucede el hecho, no ese cómo es un cómo enfático, hay que tildarlo, y así, pero son errores no muy frecuentes, ¿no? Igual la diegesis está desarrollada en Corral Quemado,
es también una falta ortográfica, ¿no? Eso sería lo fundamental, que tengan cada vez más, con más claridad, la responsabilidad que significa escribir para ustedes, porque ustedes escriben como parte de su oficio de críticos literarios, que por cierto es una denominación que, digamos, reúne a diferentes modalidades, pero la crítica es algo esencial, ¿no? En tanto lectores asumimos ese rol más especializado, ¿no? Muy bien, hemos terminado con esto el ciclo de las conferencias, de los análisis de cuentos de Ribeiro, y ahora vamos a anunciar ahora, hoy no vamos a poder comenzar, porque el martes no hubo clases, pero vamos a vivir una experiencia de lectura, ¿no? Una experiencia de lectura, una experiencia real, podríamos decir, porque todos ustedes, ya se han dado cuenta, tienen en el aula virtual, tienen un ejemplar virtual de una novela que aún no se publica, que está en trance de publicación, ¿no? Entonces, qué mejor oportunidad la que se presenta ahora, de que ustedes puedan participar, pero de viva voz, es decir, este trabajo de lectura, entiéndase bien, va a significar que a partir de la próxima clase, ustedes en los horarios, estamos además con vísperas a los exámenes parciales, y este trabajo de lectura viva que ustedes van a hacer del texto, ¿no? Lo va a llevar luego a elaborar un informe, que también hay pautas que van a aparecer, y ese informe, no sobre toda la novela, sino sobre parte de ella. Lo que ocurre es que la novela está dedicada al Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Se llama Cutimuy Garcilaso, ¿no? Padre nuestro regresa, ¿ve? Se usa una expresión en quechua, hablando también del problema del quechua en el relato del Chaco, ¿no? Entonces es una novela ambiciosa, totalizante. El autor es el escritor peruano Eduardo González Viaña, quien este año en estos meses próximos, va a publicar esta novela que se llama Cutimuy Garcilaso, ¿no? Entonces van a aparecer en el aula virtual hoy o mañana, a partir de las pautas con las cuales vamos a trabajar. La pauta central es que cada uno participa en la lectura de determinados capítulos. Les leo, aunque ustedes luego esto lo van a leer en casa, pero para que entiendan, ¿no? Dice, pautas para las tareas de lectura, de resumen y de evaluación de una novela, Cutimuy Garcilaso, del escritor peruano Eduardo González Viaña. Entonces, el párrafo introductorio dice, los alumnos de los cursos que dicta el profesor González participarán a partir de la 6ª y 7ª semana del semestre 2021-1, ¿no? De un trabajo de lectura oral y de resumen escrito de la citada novela Cutimuy Garcilaso 2021. Como todos disponen en el aula virtual de los originales de la obra que está por publicarse, su tarea consistirá en leer determinados capítulos de la vasta novela, que está dividida en 3 partes y en 59 capítulos con más de 400 páginas. Se asignará proporcionalmente a cada alumno un número de páginas que leerán oralmente en clase y de ese modo podrán cumplir con las tareas. Podrán agregar, bueno, ya en el informe escrito, agregar referencias bibliográficas y algunas notas y aportes para mejorar su evaluación. Creo que es una oportunidad maravillosa que ustedes participen en este caso real y actual de
de crítica literaria, en que se va a presentar en la ciudad de Boston, se va a hacer la presentación de esta novela, ¿no? Nosotros vamos a estar entre las personas que presenten la novela, y por eso entonces me pareció pertinente, que además encaja dentro de lo que se señala en las tareas de la sexta y séptima semana, la lectura, ¿no? Por eso me pareció pertinente incorporarlos a todos los alumnos, ¿no? De manera que con la ayuda de ustedes, incorporado yo también ese equipo de lectura, vamos dando cuenta de esta novela amplia. Ya González Viaña ha experimentado antes con novelas así sobre personajes históricos. Por ejemplo, la novela El largo camino de Castilla, que se publicó, si no recuerdo mal, el año pasado. También estuvimos en esa presentación. Y antes, en el 2009, presentó su novela Vallejo en los infiernos, ¿no? Son grandes novelones, y entonces ustedes van a participar, y les adelanto, aunque esto lo van a leer, pero los adelanto para que estén a las expectativas, que esta versión virtual que ustedes tienen, ¿no? Está completa, tiene una parte, se divide la novela en 3 partes, ¿no? Pero antes de, digamos, de iniciar propiamente las partes numeradas, con los números de cada una de las partes de cada capítulo, hay una parte introductoria. Léanla también, porque es importante ver cómo inicia la novela, ¿no? Qué técnica usa. Y luego ya, a partir de los capítulos numerados, participarán, anuncio acá verbalmente esto, aunque será algo que ustedes luego podrán constatar, he programado como lectores en vivo, en clase, o sea, no tienen que preparar nada, sino al final, entre la semana octava, ahí ustedes entregarán un informe sobre el cual también estamos dando pauta, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta programación que ya comenzaría la próxima semana, Ayans, ¿está presente Ayans? Bueno, en todo caso, van a participar Ayans leyendo que generalmente van a leer 3 capítulos, salvo otro grupo, otro curso, ¿no? Ayans leerá los capítulos 1, 2 y 3, Mitma Navarro los capítulos 4, 5, 6, Mozo Pizarro capítulos 7, 8, 9, Piñán Alarcón capítulos 10, 11 y 12, Chumbes capítulos 13, 14, 15, y Maldonado Galindo capítulos 16, 17, 18. Ahí termina la primera parte, digamos, con el trabajo de ustedes, con el apoyo de ustedes, terminaremos la lectura de esta primera parte. Y ya luego a otros grupos, ya no a ustedes, sino a otros grupos, hemos encargado, o haremos la misma tarea, con los siguientes capítulos de las partes 2 y 3 de esta novela, ¿no? Que, como les digo, luego en otro documento, llevará pues a que con esta lectura que ustedes harán, tanto la parte que le corresponde en clase, más la lectura que oirán y que podrán hacer en su conjunto, prepararán, digamos, una suerte de informe, ¿no? Llamémosle informe de esa manera, que es el equivalente del examen parcial, ¿no? Ese examen parcial se considera una serie de ítems, ¿no? Que aparecerán también en un documento que ustedes leerán dentro de poco, ¿no? Incluirá pues una serie de pautas referentes, entre otras, al tipo de narrador. Luego es importante para este trabajo el resumen, ¿no? De los capítulos que les ha tocado trabajar, y allí tendrán que combinar adecuadamente la historia con la trama, ¿no? Que son 2 elementos de una obra que siempre están interrelacionados. Luego, en la novela hay personajes
reales y ficticios, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, cuando ustedes preparen el informe, podrán ciertamente señalar cuáles son los personajes de esos 3 capítulos que les tocó leer, pero además podrán ustedes en su informe, diríamos, si son reales, en una cita a pie de página podrán dar una información adicional, ¿no?, que fundamente porque es un personaje real y no un personaje ficticio, que podría serlo, ¿no? Luego, digamos, en la novela también se hace referencia a sucesos históricos, ¿no? Es decir, a hechos que han ocurrido en la historia de nuestro país. Igualmente en ese caso también, diríamos, claro, podrán acudir a comentarios reales, ¿no?, o a otras obras, a otras fuentes en las cuales se hace referencia a esos sucesos. Por ejemplo, este enfrentamiento que hubo entre los encomenderos y los soldados del rey, ¿no? Es un momento crucial que tiene relación con esa pregunta que hace siempre Vargas Llosa, cuando se jodió el Perú, ¿no? Sí, ese momento en que se enfrentan los encomenderos, los ascendientes del hacendado del cuento, se enfrentan con los soldados del rey, ¿no?, y ganan los soldados del rey. Con lo cual, los encomenderos quedan muertos, como el personaje del Fénix, y entonces el Perú pasa a ser una colonia, un virreinato del Perú. ¿Qué hubiera ocurrido si es que ganaban los encomenderos, ¿no?, y hubieran hecho correr al ejército realista? No lo sabemos, ¿no?, pero el que esos hechos hayan ocurrido como efectivamente ocurrieron ha determinado la historia de nuestro país. Entonces también en esta novela se hace referencia, ¿no? Y luego harán ustedes una valoración personal. Claro, y el trabajo supone una valoración personal, pero como les digo, quiero que estén ya preparados para esta tarea. Creo que la importancia del personaje Garcilaso de la Vega, que de hecho es un autor estudiado por los literatos, ¿no? Ustedes podrán leer la obra, pues ya la tienen completa de modo virtual, pero además ya comenzarán, si es que no lo han hecho ya, comenzarán a especializarse y a producir el trabajo. El informe que le estamos pidiendo ya podría ser la semilla de un trabajo más amplio, un trabajo académico, un artículo científico con todas las pautas pertinentes, ¿no? Entonces, eso se los anuncio ahora oralmente, aunque me están viendo también, ¿no?, pero ya eso será enviado y comenzaremos con este programa de lectura en vivo, ¿no?, de la obra, que la tienen ya en la aula virtual, y con vistas luego a la preparación de ese informe que se entregará en 2 semanas, ¿no?, la semana octava, considerando que ha habido una pequeña variación por el feriado del pasado martes. Bueno, entonces nos quedamos allí por ahora, hoy, y la próxima semana ya saben ustedes cuál será nuestra tarea de lectores, ¿no?, de una gran novela que vamos a leer en clase, y de ese modo también están colaborando ustedes con la presentación de esta novela realmente retadora, ¿no? El personaje lo es, sin duda. Nadie puede negar a Garcilaso. Y la novela se llama Cutimo y Garcilaso, ¿no? Nos quedamos ahí, nos vemos la próxima semana en el horario de siempre. Muchas gracias a quienes hoy leyeron sus trabajos. Muy bien, buenas tardes. Hasta luego, profesor. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Profesor, sí, les escucho. los que no mencionó hoy día, ¿van a leer después de No, no, ya no. bloque? Sí. ¿Se refiere a la lectura de la novela?
No, se refiere a que no presentó, no, si no se había presentó, presentado ya, tarde. esa Los que etapa presentan ya tarde quedó- ya después. ya quedó atrás, porque hemos tenido bastante tiempo para eso. En todo caso, no hay que volver a incurrir en la demora o en la no entrega dentro de las fechas que se han dado, ¿no? Y que se han cumplido y que hoy día hemos completado porque nos falta el tiempo, ¿ya? Así que con eso terminamos hoy y continuamos la próxima semana.